Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a hacer unas press-on nails, estas uñas postizas que están tan de moda, así que acompáñenme en este video para ver cómo las podemos hacer. Estas uñitas están full en tendencia. Ya les subí un curso gratis de cómo montar un negocio de press-on nails, que si todavía no lo viste, en la cajita de descripción te dejo el enlace. También tenemos curso gratis de manicuría desde cero si estás recién arrancando o querés repasar un poquito los conceptos básicos. Así que bueno, comenzamos. Yo acá ya tenía preparado estos tips que me medí en mis uñas para, digamos, usar este set para mí. Es un set cortito, de uñas cortitas, y lo que hice fue preparar los tips, es decir, les pasé un buffer para que quede un poquito más rugoso y se agarre mejor el producto. Como les expliqué en el curso, los tips para press-on nails en general son de gel, pero bueno, si no tenemos esos, como es mi caso que no los conseguí, yo estoy usando tips comunes, tips enteros que llegan hasta el área de cutícula y de ahí se extienden hacia la punta. Entonces lo que les recomiendo, si los van a hacer para vender, como ya les dije en el curso, pónganles una capita de gel para hacerlo un poco más resistente. En este caso, como para mí no lo veo necesario, yo directamente paso a aplicar una capita de base. Esta capita de base la voy a curar en lámpara unos 30 segundos, que es lo que tarda en curar en mi cabina. Una vez que lo saco, no retiro la capa de inhibición. La capa pegajosa que deja la base nunca se retira, ni en uñas naturales ni en los tips, porque eso nos ayuda a que el esmalte se adhiera perfectamente a la base. En este caso elegí este color, que es un blanco Vía Láctea, porque para este diseño quería que tenga así como un toque blanco, pero no quería que sea tan fuerte como el blanco sólido. Entonces lo que me van a ver haciendo es pasarle unas cuantas capitas de este color blanco Vía Láctea, que es el que usamos para las uñas francesitas, French, francés o como lo conozcas. Y la verdad que a mí en particular, en mis uñas, me encanta cómo quedan los colores Vía Láctea, ya sea un rosa Vía Láctea, tengo también uno en tono amarillito, otro en verde y demás. Me pidieron un montón que les haga el video de cómo medir las press-on nails para las clientas. Como les dije en el curso, lo tengo hecho, pero ténganme paciencia, estoy haciendo un video por día, como les dije en las stories de mi Instagram, que si todavía no me seguís en Instagram, en la cajita de descripción te dejo el enlace. También a mi nueva fanpage, donde les subo más contenido, subo más videos, estoy subiendo muchas cosas más. Y como les comenté en las historias de Instagram, les comenté que me mandé un moco, me mandé una macana cuando creé originalmente mi fanpage, porque estaba creada de una forma que no me permitía subir este tipo de contenido. Entonces, bueno, no tuve más opción que crear otra, así que vayan a seguirme a mi nueva fanpage. Les dejo en el primer comentario, que sería el comentario fijado, el que les va a aparecer primero en este video, el enlace, pero también está en la cajita de descripción junto con todas mis otras redes sociales. Así que bueno, vayan a acompañarme por ahí también, donde les subo más contenido. En Instagram quizás a veces subo historias de cosas más personales, más de mi día a día, un poquito de mí. Y en la fanpage, como les digo, les estoy subiendo contenido que tiene que ver con el canal, con las uñas, más diseños, nail art, distintas técnicas, etc. Así que bueno, volviendo al diseño, como ven estoy esmaltando con este color que amo. Y como les decía, porque amo el Vía Láctea, que es como, no sé, como el color, pero más lechoso, por así decirlo. Es como medio traslúcido, pero a la vez no, o sea, no llega a ser un jelly. La verdad que me encanta cómo queda en distintos tonos. Entonces lo tengo en blanco, en rosado, lo tengo en amarillo, lo tengo en verde, y me faltaría un celestito y un lila, y creo que tengo todo el arco iris pastel. Así que bueno, me encanta eso justamente, que es como que da como un tono pastel, no sé, me encanta. Así que bueno, lo llevo a curar entre capa y capa, como si estuviéramos haciendo un servicio normal. Y lo que voy a hacer con este diseño es hacerle como una especie de animal print, pero con estos papelitos, estos
esta decoración que pedí por AliExpress. Ay, no me reten, ya sé que me pidieron un montón el tutorial de cómo hacer un pedido de cositas de uñas en AliExpress. También se los tengo que subir. Es que yo quiero subirles todos los videos que me piden, pero obviamente lleva su tiempo grabar, editar, ponerle el audio, que es lo que estoy haciendo ahora. Luego encajar el audio con el video, etcétera, etcétera. Así que bueno, téngame paciencia que de a poquito, con todas las solicitudes que me hacen, todos los pedidos que me hacen y me dejan en los comentarios, si vos también tenés un pedido de un video que te gustaría que haga, me lo puedes dejar en los comentarios o me puedes mandar por Instagram. Si querés que recree algún diseño y demás, también me han mandado un montón de esos y los tengo agendados para hacer en próximos videos. Pero como ya saben, entre el contenido que yo quiero hacer de base más todo lo que ustedes me piden, va pasando el tiempo y voy haciendo uno y otro y voy mechando entre el que piden y el que, etcétera. Así que bueno, como ven, estoy usando acrílico negro, pero pueden usar esmalte seminegro, pueden usar gel paint, pueden usar lo que ustedes quieran, o sea, lo que a ustedes más les guste. Hay quienes se llevan mejor con los esmaltes regulares, pero ojo con esos, que hay que trabajarlos un poquito más rápido por una cuestión de que se secan al aire. Si no, bueno, puedes usar esmalte para semipermanente negro, también puedes usar gel paint o puedes usar acrílicos de librería que a mi parecer, si bien encontré al fin, que creo que ya se los comenté en otro video, unos gel paint que sí tienen buena pigmentación y que sí corren y fluyen divinos con el liner, etc. Al fin encontré una buena marca. Yo me llevo un poco mejor con los acrílicos de librería y tranquilamente podemos usarlos tanto para las press-on nails como para los servicios en el gabinete. Así que bueno, como ven, estoy usando acrílico negro para hacer las manchitas de lo que vendría a ser este animal print, pero estoy usando el negro como de base para luego ponerle en la parte interior de esto. Como, a ver, lo que quiero hacer, lo que estoy tratando de lograr es que estas manchitas negras sean más bien el contorno de ese animal print y que la manchita del centro de cada manchita de animal print, cuenten las veces que dije manchita, por favor, y pónganlo en los comentarios, van a ser estos brillitos que son los que pedí por AliExpress. Estos papelitos funcionan como la hoja de oro o el papel de oro, como lo conozcan, que ya también me lo han visto en otros videos. Y lo que tienen de bueno es que en ese pequeño recipiente en el que viene lleno hasta el tope, y como no ocupa nada de lugar, en realidad viene un montón, o sea, nos rinde para un montón de servicios o un montón de uñas o de press-on o de lo que vayas a hacer. Creo que me salió, no sé si 60 centavos de dólar o $1, una cosa así, pero no más de $1. Si encuentro el enlace se los voy a dejar en la cajita de descripción, como vengo haciendo en los últimos videos, porque eso es algo que me pedían un montón. Así que bueno, me tomé el trabajo de buscar los productos que uso en los videos y que pido por AliExpress, desde el repujar de cutículas hasta las cosas de decoración. La mayoría, la gran mayoría de mis productos los pido por AliExpress. Entonces bueno, les dejo el enlace abajo por si ustedes también los quieren pedir. Y no se preocupen que ya les voy a subir el tutorial, solo ténganme un poquito de paciencia. Como ven, acá estoy estrenando, por así decir, este color que viene con un film que cubre para que no salga para todos lados si se llega a levantar la tapita, que igual es bastante fuerte, o sea, no es que está falseada ni nada, pero bueno, uno nunca sabe en el viaje de China hasta acá qué puede pasar, así que bueno, por lo menos viene cubierto y eso nos ayuda a que se proteja. Como ven, viene un montón de cantidad y van a ver que lo que se usa es súper poquito, y con con el puntero voy levantando pedacitos de este tipo hoja de oro, pero este es un color como plateado holográfico. Si ven, en la misma casilla, o no sé cómo llamarlo, en el mismo cajoncito o huequito, no sé, pero creo que me entienden,
En ese mismo, pero el de arriba, o sea, al lado del rosita y del otro que no se ve por el reflejo de la luz, hay un plateado. Pero este que estoy usando yo, o sea, el que está abierto, el que estoy usando, o sea, el de abajo del plateado, es como holográfico. En cambio el otro es un plateado normal. Y como ven vienen 12 de distintos colores y la verdad que son todos preciosos. Se aplican súper fácil y apenas los apoyás, apenas le das unos toquecitos y queda súper plano, como la hoja de oro. Y ya viene como súper triturado. Entonces vos podés, vieron que la hoja de oro viene como en cachitos más grandes. Entonces quizás tenés que ir cortándolo con una pincita o con los dedos y demás para usar pedacitos más chiquitos. En este caso ya vienen un poco más chiquitos la mayoría. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona esto? Cuando vos lo vas posicionando, donde, o sea, lo apoyás donde querés ponerlo, si le apoyás otro al lado es como que se integran. Entonces, si vos querés hacer una figura por ahí más grande, que simplemente poner unos cositos y hacer una manchita, también podés hacerlo y queda como todo súper integrado como en uno mismo. Pero a la vez le da un poco de textura. La verdad que usar estos papelitos para decorar las uñas es algo que me encanta porque es súper fácil de aplicar. Si se fijan, lo estoy aplicando sobre las manchitas negras, pero creo que no se mostró en el video, ahora que pienso, porque claramente el acrílico negro tuve que esperar a que se seque y no deja capa de inhibición. Pero ¿qué pasa? Para que se adhieran bien, si bien es como que tienden a adherirse a cualquier superficie, para que queden bien fijos, lo que hice fue poner una capita de gel de construcción clear, o sea, el transparente, súper finita para que no le dé mucho más volumen a la uña, porque piensen que las otras uñas, las que están blanco Vía Láctea, no van a tener decoración. Entonces, si yo le pongo una capa de gel, pongo los papelitos y luego voy a encapsular esta decoración, me va a quedar mucho más ancha esa uña con respecto a las otras y la idea es que sean todas parejitas. Entonces, si nos queda mucho más ancha, tenemos la opción de a las uñas que están de blanco Vía Láctea ponerle también una capa de gel clear y así como nivelar que todas las uñas queden del mismo grosor. Pero lo ideal, y aparte para no gastar producto al cohete, lo ideal sería que la capita de gel sea finita, la curamos en lámpara y con la capa de inhibición que nos deja el gel, aprovechamos que está como esa capa pegajosita, justamente para adherir estas hojitas. Una vez que las fijo y ya están donde quiero, ahí sí le voy a agregar una capita más de gel de construcción, que también voy a intentar que sea una capa finita. Y luego sí ya ponemos top coat a todas las uñitas para finalizar este hermoso diseño. Y lo llevamos a curar a cabina por unos 30 segundos o un minuto o dos, depende la cabina que tengas. Como digo siempre, va a depender de los productos que vos uses y de la cabina que vos tengas. Así que bueno, si te gustó el video, dale me gusta, déjame un comentario que me ayuda un montón. Y no olvides suscribirte al canal y compartirlo con tus amigas manicuras. ¡Chao!